Es muy común que me pregunten, doctor, mis papás me heredaron en vida, ¿cómo lo puedo arreglar? O quiero heredarles en vida a mis hijos. Si bien esto jurídicamente no es posible, ya que para poder heredar algo, pues primero el titular debe estar fallecido. Pero entiendo perfectamente la preocupación de la gente. Lo que realmente quiere saber es cómo darlo en vida. A esto se le llama donación y es ideal para una casa, un terreno. Y la pregunta que tienen es si simplemente se puede ir a ratificar esto ante un juzgado. La respuesta corta es que no. ¿Por qué? Porque las donaciones siguen la misma suerte que los contratos de compra-venta. Tienen que otorgarse ante el notario público y por escritura. Sin embargo, como en este canal explicamos el derecho para que la gente pueda tener verdadera certeza patrimonial, el día de hoy voy a explicarles la alternativa legal perfecta, la usucapión por donación. Soy el doctor Millán y les doy la más cordial bienvenida. Y ojo, este video surge por inspiración de una asesoría que tuve por videollamada con una linda pareja de Cuautla, Morelos. Les mando un cordial saludo y pues va dedicado con mucho cariño a todos ustedes. Sean todos bienvenidos. El derecho explicado por el doctor Millán. Bienvenidos. Como en este video tenemos que definir muchísimos conceptos, va a estar un poquito más extenso de lo habitual, pero el chiste es explicarlo con peras y manzanas. Este video no nace de la necesidad de la academia pura, sino de una emergencia social palpable y dolorosa que atraviesa nuestro país, de frontera a frontera, de Baja California a Yucatán. Vivimos en una nación donde la irregularidad de la tenencia de la tierra es la regla y no la excepción. Para dimensionar el tamaño de este problema, debemos observar las estadísticas oficiales reveladas recientemente por el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, el INSUS. De acuerdo con esta dependencia federal, existen en México aproximadamente 24 millones de viviendas o edificaciones potencialmente irregulares. Esto es una cifra verdaderamente escalofriante. Estamos hablando de que una proporción gigantesca del parque de viviendas nacionales, el patrimonio de millones de mexicanos, de familias, se encuentra en un limbo jurídico sin certeza legal. De estos 24 millones de edificaciones, el 93.5% corresponde a construcciones que surgieron por actos de buena fe como la compraventa, cesiones de derechos o donaciones, que nunca se regularizaron ante las autoridades registrales y notariales correspondientes. ¿Por qué? Por la barrera económica, sale muy caro. Y si me van a decir, es que la mayoría son invasores, no es cierto, únicamente el 6.5% obedece a invasiones directas en el suelo. Es decir, la inmensa mayoría de la gente no se robó su terreno, lo adquirió legítimamente y de chaleco y bien, de un familiar, de un tercero, pero jamás pudo formalizar el papel. Esa es la realidad. A esta crisis se suma un dato estadístico ideacional que agrava la situación transgeneracional. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, el que nos va a contar cada 5 o 10 años, al cruzar los datos de las estadísticas de defunciones registrales que tan solo en el último periodo, en el año pasado, contabilizaron más de 800,000 personas a nivel nacional. Esto nos permite estimar que al menos el 18% de las propiedades que sí cuentan con una escritura pública en el país siguen estando a nombre de personas difuntas. Hago esta reflexión necesaria para muchos de los técnicos juristas que me ven y aferrados a que solamente pueda haber un camino, comprendan que la necesidad de este contenido es para la gente que necesita tener certeza patrimonial. Y pues las familias continúan habitando las casas de los papás, de los abuelos o hasta de los bisabuelos que fallecieron hace décadas, sin haber promovido jamás el juicio sucesorio y pues dejando el patrimonio expuesto a fraudes o a disputas familiares sangrientas. Porque cuando el patrimonio está a nombre del abuelito y tienes que mandar llamar al primo lejano, pues la ambición crece y probablemente nadie se pone de acuerdo y la casa tú la tienes. También hay que dejar en claro que hay una alerta inminente y una emergencia. Si la persona titular registral del bien inmueble tenía algún tipo de deuda, algún préstamo, alguna situación, los acreedores pueden buscar en el registro público de la propiedad y tratar de embargar, lanzar judicialmente y pues si está a nombre del deudor original, pues básicamente el riesgo es altísimo de perder el techo por no regularizar a tiempo. Es por ello que hago este contenido. Mi obligación moral y profesional es sugerir siempre
como primera instancia que si existe la posibilidad económica, lo mejor es acudir con un notario público, realizar los trámites ante las instituciones administrativas correspondientes y pagar los aranceles que sean necesario pagar. Sin embargo, en el caso de no contar con el dinero necesario, que es la situación en la que se encuentra la gran mayoría de la población, la figura jurídica que hoy vamos a estudiar o que les voy a explicar, se presenta como una gran opción legal y definitiva para proteger a su familia. Para poder utilizar una herramienta, primero debemos entender perfectamente qué es y cómo funciona. En el derecho mexicano, la usucapión, también conocida doctrinal y legalmente como la prescripción positiva o adquisitiva, se encuentra regulada a nivel federal en todos los códigos civiles, en el Código Civil Federal, el Código Civil del Estado de México, la Ciudad de México, de Yucatán, de Quintana Roo, en todo se encuentra igual, no se compliquen, es exactamente lo mismo en todos lados. La prescripción se define como un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. Ahorita entramos a detalle esas condiciones, no se me preocupe. En palabras sencillas para que todos nos entendamos. La usucapión es la forma en la que la ley premia a quien posee, cuida, mantiene y habita un inmueble, permitiendo convertirse en el dueño legal y absoluto del mismo por el simple paso del tiempo, castigando a la vez al titular registral que abandonó o se desentendió de la propiedad. El propósito fundamental del usucapión no es fomentar el despojo, no se maloquen en los comentarios, como muchos erróneamente creen, sino otorgar seguridad jurídica o posesiones prolongadas, regularizar el estatus de los bienes para que sean productivos y resolver de manera definitiva las disputas sobre la propiedad. La ley no quiere bienes en el limbo, quiere que cada pedazo de la tierra tenga un dueño cierto y verdadero, que pague sus impuestos y contribuya con el desarrollo urbano. Ojo, este procedimiento únicamente sirve si el bien inmueble cuenta con antecedentes registrales, si hay una escritura previa, si hay un folio real electrónico, una inscripción registral. Si no está ese detalle, si no hay ningún antecedente en el registro público de la propiedad, esto no va a funcionar. En este video voy a explicar cómo hacer la donación y regularizarla con la usucapión cuando el titular registral, el papá, la mamá están vivos, para que no haya mucho conflicto. También se puede hacer si el papá o la mamá ya fallecieron, pero si entramos en tema de sucesiones se nos complica más. Entiendo que hay muchísimas personas que están en la situación, pero este video lo vamos a dedicar exclusivamente a los que quieren darle un cachito de su terreno a sus hijos para que hagan su casita, o que ya se lo dieron y que sencillamente quieren que tengan escritura pública, o que quieren darle la casa donde viven al hijo, a la hija, y no quieren que salga tan caro el trámite. Este video es para ustedes. Aguántenme tantito los que tengan la situación de que ya falleció el de la asociación. Haremos otro videito explicándolo. Este proceso lo voy a explicar bajo la buena fe y el justo título, para que me entiendan. En México existen dos vías para usucapir un inmueble: la buena fe, la ordinaria, y la mala fe, la que está más complicada. Me voy a centrar exclusivamente en el proceso de buena fe, que es el que aplica perfectamente en la problemática familiar que estamos abordando. La usucapión de buena fe es mucho más ágil y requiere tiempo de espera sustancialmente menor. Para bienes inmuebles, la ley exige únicamente 5 años de posesión. Sin embargo, para acceder a esta vía rápida, la ley impone un requisito fundamental establecido en el artículo 806 del Código Civil Federal. El poseedor debe haber entrado en la posesión en virtud de un justo título. ¿Qué es un justo título? Pues mucha gente se me confunde pensando que es un título nobiliario, alguna cosa sinónimo de una escritura pública, tal y tal. No funciona así. Si ya tuviera una escritura pública a su nombre, no necesita el juicio de usucapión. Un justo título es cualquier acto jurídico, un contrato. Puede ser un contrato privado de compraventa, un acuerdo que genere a la persona la creencia fundada, razonable y válida que le ha transferido el dominio del bien. Esa es la causa generadora de la posesión. En el escenario que nos ocupa ahorita, donde el titular registral, es decir, el dueño que aparece en el registro público de la propiedad, es el papá, es la mamá o el abuelo, y este familiar quiere regalar
un pedazo de terreno o la casa completa para que vivamos con nuestra familia, el justo título será ni más ni menos que un contrato de donación. Ahorita vamos a explicar por qué el de compraventa no. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencias sumamente claras al respecto. Los tribunales han establecido que el hecho de que una donación verbal o documentada en un contrato privado carezca de las formalidades que la ley exige, como estar elevada en escritura pública ante notario público, no significa que sea inútil o inepta para usucapiar. Al contrario, el máximo tribunal ha razonado magistralmente que si esa donación se hubiera celebrado con todas las formalidades legales, ya tendría un título de propiedad perfecto, resultando completamente innecesario el ejercicio de la acción de usucapión prescriptiva. Por lo tanto, si el contrato privado de donación es el vehículo legal perfecto para acreditar la buena fe, es el que vamos a ocupar. Es bien importante que entendamos estos conceptos. Si tú estás buscando darles un cachito de terreno, heredarle en vida a algún hijo, a algún nieto, hazle el contrato de donación, no se lo des de palabra, porque las palabras son difíciles de acreditar si la familia es ambiciosa. Y es aquí donde existe un grave error de fingir actos jurídicos, la donación contra la compraventa. Lleguemos a un punto medular donde muchísima gente, incluso colegas abogados, cometen errores catastróficos que arruinan el patrimonio de las familias. Aguas. Hay que advertir desde este momento que es completamente innecesario fingir actos jurídicos como la compraventa, cuando ésta jamás existió en la realidad. Mucha gente acude a los despachos jurídicos con la idea de que firmar un contrato privado de compraventa le da más seguridad al cliente o mayor peso ante un juez o ante otra persona y que un simple contrato de donación. Piensan, si le digo al juez que mi papá me lo vendió, me va a creer, porque si le digo que me lo regaló, pues ¿cómo? En esta situación específica, actuar bajo esa falsa creencia puede ser totalmente contrario a los intereses probatorios y procesales. Debemos entender la naturaleza de los contratos civiles. La compraventa es un contrato bilateral y oneroso. Hay dinero de por medio, lo que significa que ambas partes asumen obligaciones económicas recíprocas. Uno entrega la cosa y el otro paga el precio cierto y en dinero. Si presenta una demanda de usucapión basándose en un contrato de compraventa, el juez civil, al analizar la validez de la causa generadora de la posesión, va a exigir inexorablemente, es decir, de a chaleco, que acredite los pagos dados, va a pedir recibos firmados, estados de cuenta, transferencias bancarias o fichas de depósito que demuestren pues que efectivamente se pagó la cantidad al papá, a la mamá, al abuelo, los cientos de miles de pesos que dice el contrato simulado. No vale la pena. Como el acto fue una simulación y en realidad no se pagó nada porque fue un regalo familiar, pues no se va a tener cómo acreditar esos flujos financieros al no poder acreditar el pago del precio. Hay personas que hacen contratos de compraventas con niños. El juez va a determinar que la causa generadora de posesión no está probada, destruyendo por completo la acción de usucapión y perdiendo el juicio en todo sentido. Oiga, pero ¿a poco me va a creer el juez cuando le diga que mi papá me lo regaló? Claro, ¿qué es lo que se le tiene que decir? ¿Por qué se lo dio a su papá? Porque me amaba. Es una respuesta coherente. ¿Por qué se lo doné a mi esposa? Porque la amo. ¿Por qué se lo doné a mi nieto? Porque la amo. La razón de amor es la donación. Quédense eso grabado. Si lo estamos haciendo entre familiares, simular una compraventa es un absurdo. Más cuando no hubo dinero. Si sí se vendieron las cosas, pues adelante, pónganse cuánto fue y ahí nos vemos, ¿no? Pero si fue un regalo, pues que quede en un regalo. Es legal. Que disfrazar una donación como una compraventa pues lleva a riesgos gravísimos. Legalmente un contrato de compraventa simulado para encubrir una donación es nulo en pleno derecho y jurídicamente inexistente. Al ser declarado nulo, jamás podrá ser considerado un justo título válido para prescribir, para hacerlo usucapión. Por si fuera poco, las autoridades tributarias pueden detectar fácilmente esta simulación, ya que no existen los movimientos bancarios o transferencias y hasta puede haber broncas con el SAT. No hay necesidad de hacer esta supuesta venta. Se exponen a las partes a exigencias fiscales severas y judiciales.
Por lo contrario, la donación es un contrato unilateral y gratuito. Su esencia jurídica no es el intercambio comercial, sino la voluntad de dar por liberalidad, por afecto, por amor. En un juicio sustentado en un contrato de donación, no se tiene que demostrar ningún pago, únicamente se tiene que acreditar la relación de parentesco mediante la exhibición de un acta de nacimiento del registro civil. Es mi hijo, yo le doné, tal y tal, que demuestren el entroque familiar. Inclusive hay muchos juzgadores que ni siquiera te lo solicitan. Esto pues, para justificar que el acto fue celebrado por el amor, la solidaridad y la filiación que existe entre los padres, los hijos, los abuelos o los nietos es suficiente. Para que quede más claro. Comparemos por qué la donación es superior a la compraventa simulada en este tipo de litigios. Por un lado, la simulación de compraventa exige un contrato oneroso que implica un flujo de dinero comprobable. El juez está facultado para pedir que se demuestre fáctica y documentalmente los pagos del precio pactado por transferencias, recibos, etc. Esto conlleva un nivel de riesgo procesal altísimo, ya que el contrato es nulo por simulación y puede atraer posibles problemas fiscales. Por lo tanto, mi recomendación es descartar esta vía rotundamente si no existe una transacción monetaria real. Por otro lado, el contrato de donación privado real es de naturaleza gratuita y se basa en la libertad y el amor. La única exigencia probatoria del juez será demostrar que esa voluntad existe y que hay un parentesco con las actas de matrimonio, con las actas de nacimiento. El nivel de riesgo procesal es muy bajo porque refleja la verdad histórica del trato infrafamiliar. En conclusión, la donación es la vía idónea y más segura para regularizar el patrimonio familiar. Incluso si tú le quieres dar a tu hijo un cachito. Si le das un cachito, lo puedes arreglar y también puede tener papeles. Una vez que hemos entendido el concepto de la donación como justo título que es perfecto para este trámite, hay que proceder ahora sí a la etapa procesal del juicio. No podemos llegar al juzgado con las manos vacías. Debemos preparar un expediente robusto y blindado para que nuestra demanda sea admitida y tenga viabilidad de éxito. Debemos acreditar ciertos requisitos documentales previos fundamentales. 1. O el primeritito, el certificado de inscripción registral. En primer lugar, debemos acreditar que el bien inmueble cuenta con inscripción registral previa. Si no hay antecedente registral, no se puede. La usucapión es un juicio contradictorio, lo que significa que debemos demandar a alguien, al que nos está donando. La ley establece que el juicio de usucapión debe dirigirse forzosamente en contra de la persona que aparece como propietario en el registro público de la propiedad. Si tú eres el que está donando, la demanda va a ser en tu contra. No podemos demandar a una persona solo porque nosotros decimos que es el dueño. Debemos probarlo documentalmente. Esto se acredita con el certificado o historial de inscripción emitido por la institución de la función registral de su estado. Aquí en el Estado de México se llama IFREM, en otros lados Registro Público de la Propiedad, todos tienen uno. Cabe aclarar que este no es un requisito uniforme en la totalidad de las legislaciones estatales como se trata de las inmatriculaciones de bienes sin antecedentes, pero para el caso que nos ocupa, donde el papá o el abuelo ya tenían las escrituras registradas, es absolutamente obligatorio contar con este documento para fijar el pleito legal contra el titular registral. Es de a chaleco. Tú no puedes demandar el juicio de usucapión si el predio objetivo no está previamente inscrito en el registro público de la propiedad. Ojo, esto procede también inclusive si la superficie mayor, la típica de México. Yo tengo un terreno de 500 metros y quiero darle un cachito de 100 metros para que mi hijo, mi hija haga su casita con su familia. Ahí es procedente. Si tú tienes tu antecedente registral ya inscrito, te pueden demandar. Es bien importante entender. La palabra demandar se escucha feo, pero básicamente es un trámite. Si está consensuado entre los dos, no hay ningún problema, no pasa nada, es de volada. Ojo, se requiere tener un abogado. Aquí no se trata nada más de tener un abogado que represente al que quiere ser el nuevo titular registral, sino se requiere también tener un abogado que represente al otro. Es decir, se van a tener que buscar una dupla de abogados, uno que represente al que quiere tener el nuevo título de propiedad y otro que representa al demandado. Es bastante sencillo.
El segundo documento previo es de vital importancia técnica, es altamente recomendable. Realmente no lo pide en la ley, pero exhíbanlo. El certificado de libertad de gravámenes. Este documento también lo expide el Registro Público de la Propiedad y nos va a mostrar la salud jurídica de la propiedad. Nos sirve para acreditar que el inmueble no tiene hipoteca ante un tercero, que no tiene ninguna deuda, no está gravado, no tiene broncas. ¿Cómo podría ser, por ejemplo, con una institución bancaria, el Infonavit o un acreedor particular que haya trabado un embargo sobre la propiedad? Si iniciamos un juicio de usucapión sobre una propiedad hipotecada, el asunto se vuelve un infierno procesal. No lo intenten si todavía deben la casa en el Infonavit, en el Fobista, algo así, no van a poder. El derecho real de garantía del banco no puede ser borrado mágicamente por un usucapión. Si existe un gravamen, el juez ordenará llamar a juicio al acreedor hipotecario, quien va a defender su crédito con uñas y dientes, y pues alargando el juicio por años y no se va a lograr el objetivo. No seamos vivales y no queramos creer que con esto podemos saltar una hipoteca o una deuda. Hay que asegurarse que la propiedad está limpia de deudas en este paso preliminar. Es de a chaleco. Una vez que tenemos los dos certificados, el tercero, el primero que hablamos, el contrato de donación, pues cumplidos los requisitos registrales, debemos presentar formalmente en la demanda acompañado de nuestro justo título, el contrato privado de donación, debidamente redactado para que aplique la regla de los 5 años de buena fe. Debe ser congruente con lo que aparece en el certificado de inscripción. Este contrato debe estar fechado por al menos con 5 años de antigüedad antes de presentar la demanda. Si la pones con la fecha de la demanda, ya bailaste, te lo van a rechazar. Este documento es la génesis de nuestro derecho, es el momento en que nuestra posesión dejó de ser una simple ocupación tolerada y se transformó en una posesión de concepto de dueño. Otra vez, certificado de inscripción para acreditar que la persona a la que estamos demandando sí es el titular registral. Certificado de libertad de gravámenes para acreditar que el inmueble no reporta ninguna hipoteca, no tiene ninguna deuda, no tiene ninguna bronca. Si la casa está hipotecada o tiene un crédito Fobista, Infonavit, alguna cosa que no se ha liberado, primero hay que pagar y liberar este. Y el tercer requisito esencial, pues nuestro contrato de donación es el que vamos a clavar. Con esos tres ya podemos iniciar el procedimiento. Recuerden, el contrato de donación debe especificar concretamente el folio real electrónico y las medidas y colindancias que salen reflejadas en el certificado de inscripción. ¿Y con esto ya lo hicimos? Pues no, presentar el contrato con una fecha de 5 años no es suficiente para ganar el juicio. El Código Civil Federal de todos los estados es tajante al señalar que la posesión necesaria para prescribir para usucapión debe cumplir con 4 atributos irrenunciables. Debe ser en concepto de propietario, que el que lo está demandando sea el dueño, pacífica, continua, pública. El juez no va a creer en nuestro contrato solo porque lo anexamos a la demanda. Debemos demostrar que durante esos 5 largos años nos hemos comportado como verdaderos dueños frente a la sociedad. Demos el ejemplo de cómo acreditar la posesión continua e interrumpida pública y de buena fe diaria en los tribunales. Para demostrar que poseemos el concepto de dueño, debemos exhibir pruebas documentales de que hemos asumido las cargas fiscales. Si ya tienes el predial a tu nombre, excelente, es una prueba buenísima porque estás pagando por él. El pago del impuesto predial anual a nuestro nombre es magnífico, aunque no es necesario. Pero, por ejemplo, los recibos de suministro de energía eléctrica, los contratos de agua potable, los comprobantes de compra y venta de materiales de construcción, del internet, todas esas cosas nos sirven de las mejoras que hicimos. Quien actúa como dueño, gasta como dueño. Aquí opera una máxima fundamental del litigio. El principio de ofrecer abundancia de pruebas es maravilloso. Instruyan a sus abogados, a los que contratan, a ofrecer todos los medios probatorios posibles. No se conformen con anexar solamente un recibo de luz. Ofrezcan el historial predial, del agua, todos los recibos que tengan, del más viejo de la luz con el más nuevo. Todos los contratos de servicios son buenos porque en este litigio todo puede pasar. Para demostrar que la posesión es pública y pacífica, la estrella de este tipo de procedimientos es la prueba testimonial. Debemos presentar a personas ante el juez que juren decir la verdad y que la digan, no hagan tranzas y declaren haber presenciado nuestra posesión a lo largo del tiempo. ¿Quién serían excelentes? Nuestros vecinos, nuestros colindantes. Aquí va una regla de oro que muchos desconocen.
es ideal que presentemos testigos que no sean nuestros familiares. Si tú llevas a tu hermano, a tu prima, a tu compadre, a tu cuñado a declarar a tu favor, pues se enfrenta a lo que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares denomina como tacha de testigos. Se presume que están mintiendo a tu favor. La ley va a presumir, con toda lógica, que un familiar directo pues, tiene un interés afectivo que ganes el juicio, por lo que su testimonio está viciado de parcialidad y el juez le va a restar todo el valor probatorio. Los testigos ideales en este tipo de procedimientos son tus colindantes. No batallen, llévense bien con los vecinos. Y si tú no puedes contar con estos testigos idóneos, hay muchísimos otros. Puede ser el jefe de manzana de la colonia, puede ser el señor de la tiendita de la esquina, cualquiera que sea ajena a tu árbol genealógico. Ellos son perfectos para sentarse enfrente del juez y decirle, ¿sabe qué, señoría? Yo me dedico a vender abarrotes, a darle las caguamas al señor cada fin de semana y pues yo lo veo y me consta que el señor aquí presente vive en esa casa desde hace más de 5 años. Él mismo la pintó, él barre la calle de ahí de enfrente. Todos en la colonia sabemos que él es el dueño, que está de manera pacífica entre nosotros y lo reconocemos como vecino. Ese es un testimonio indestructible. Sin embargo, como a veces los testigos pueden enfermarse, no presentarse el día de la audiencia o el sentarse frente a un juez y terminar diciendo menos de lo que saben por mero nerviosismo, es vital que la prueba testimonial siempre vaya acompañada y reforzada por una avalancha de pruebas documentales que ya mencionamos, fotografías, infinidad de cosas. Un consejo y un tip. Cuando ustedes tengan una prueba testimonial, y lo común es decirle, a ver, pues le voy a enseñar el cuestionario, que lo lea para que no se sienta nervioso, para que no le vaya a caer de sorpresa, te puede salir el tiro por la culata, no lo recomiendo. ¿Por qué? Me ha llegado a pasar en mis inicios, que por ser buena agencia del testigo, mira, le vamos a preguntar esto, y llegan y se sientan con el secretario de acuerdos o con el juez, y que yo creo que lo hacen por diversión, yo lo haría si estuviera en su posición, les dicen, oiga, ¿y usted ha visto el cuestionario que se le va a hacer? Sí. ¿Quién se lo enseñó? El abogado. Y pues en ese momento la prueba testimonial pues ya no sirvió o te va a meter en muchos problemas. Por eso siempre es bien importante acompañar con documentos que acrediten el dicho. La prueba testimonial tiene que ayudarte a demostrar los hechos de tu demanda. Que no se te olvide. Ahora sí, ya podemos decir que tenemos preparado nuestro escrito inicial de demanda. Vamos a la parte que nos gusta, el juicio mero. Aquí es necesario que me pongan atención para que no se me vayan con la frita con algunos abogados. Llegamos a la etapa donde la familia interviene procesalmente. Una vez que el juzgado admite nuestra demanda, un actuario acudirá a notificar formalmente a nuestros papás, a nuestros abuelos, los titulares registrales. Al momento de que ellos contestan la demanda, deben allanarse a la misma. El allanamiento es una figura jurídica procesal en la que el demandado acepta expresamente lo que le estamos reclamando, en este caso que se le declare propietario del bien inmueble. Es decir, el papá, la mamá le contesta al juez, es verdad todo lo que dice mi chamaco, yo le regalé el terreno hace más de 5 años y acepto que en derecho debe ser considerado propietario del bien inmueble. Lamentablemente, muchos abogados litigantes anticuados piensan que al momento en que la parte demandada reconoce la demanda y se allana, la controversia se acabó, ya se extinguió, y no, y piensan que ya no se deben acreditar los elementos de los usucapión. No es cierto. Esto es un terrible error, un error garrafal que cuesta el patrimonio de personas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha revolucionado este tema en los últimos años a través de jurisprudencias históricas. Por ejemplo, la primera sala sentenció de manera definitiva que el allanamiento a la demanda no es suficiente para poder acreditar por parte del actor los atributos de la posesión. ¿Por qué la Corte se puso tan estricta? Pues porque durante décadas mucha gente utilizaba la usucapión simulada y el allanamiento pues como una herramienta para cometer fraudes a terceros, para defraudar a la sociedad conyugal en los divorcios y pues para lavar dinero o simplemente para evadir el pago de impuestos ante los ayuntamientos. Para frenar esto, la Corte dictaminó que el usucapión es un tema de orden público, no de interés social. El juez no es un simple espectador de los acuerdos familiares.
El allanamiento solamente prueba que el papá no quiere pelear, pero de ninguna manera exime al promovente de demostrar que efectivamente posee la casa por más de 5 años de manera pública, continua, ininterrumpida y de buena fe, pacífica también. Por lo tanto, aunque existe el allanamiento total, absoluto y amoroso de los padres, debe acreditarse la posesión con pruebas fehacientes, con documentos vastos, testimonios sin tacha y peritajes. Si tu abogado te dice que con que el papá firme ya ganamos, con que se vaya y se allana, huya. Ese abogado no está actualizado y le va a hacer perder el caso y dar muchísimos corajes y sacar una lana. Cualquiera pensaría que aquí ya se acabó el juicio, ¿no? Pero pues la verdad es que no. Ahora, para los que están en el escenario muy común en nuestra cultura mexicana, donde el papá, el abuelito, pues no quiere donar todo el terreno que tenga 1000 metros, sino nada más quiere darle un cachito, un pedacito, pues para que hagan la casa, para que ahí vive en familia, porque ya se casó el chavo, no sé, y para que pueda echar raíces. En este caso, la escritura pública del papá, del abuelo, pues ampara un polígono grande, algo que está fuera de las dimensiones de lo que queremos usucapir. Nosotros decimos, ¿sabes qué? De los 1000 metros, por ejemplo, yo quiero 200 metros. Un juez no puede dictar una sentencia diciendo, se declara dueño de un cachito al fondo a la derecha. No, en el derecho civil se requiere tener certeza absoluta de las medidas y colindancias exactas. Para solucionar esto, en la etapa de pruebas debe ofrecerse forzosamente, si tú estás en este caso que solamente te van a dar cachito, una pericial topográfica llamada agrimesura. La agrimesura es la rama de la topografía destinada a la medición de áreas y la fijación de límites terrestres. ¿Cómo funciona esto? A través de tu abogado tienes que proponer a un perito topógrafo certificado ante el Poder Judicial. No se agarran a cualquier ingeniero. Este profesional acudirá al terreno con equipo especializado, con drones y toda la cosa, y realiza un levantamiento de las medidas exactas del lote que te donaron. Posteriormente, elabora un plano donde se aprecia claramente el polígono del papá del abuelo, digamos que el terreno superior, ¿no? Y dentro de esto aparece perfectamente delimitado el lotecito, el cachito de terreno que te dieron. Con este dictamen técnico, se acredita ante el juez sin lugar a dudas que el lote donado pertenece a una superficie mayor, identificando sus medidas, rumbos y colindancias y coordenadas exactas. Si este proceso técnico se hace bien, con el correcto asesoramiento de un abogado que sepa formular los interrogatorios y el perito que sí esté certificado, se obtiene una sentencia definitiva perfecta. Esta sentencia judicial debidamente ejecutoriada ordenará la creación de una nueva partida registral. Le dice al registro público, hazlo, y si no te sanciono. Y les va a servir como título de propiedad independiente, inatacable y con todas las de la ley, siendo completamente susceptible a ser vendido comercialmente, heredado, donado, ante un notario público. Tú vas con tu sentencia y tu notario la agarra, sí, órale, la vende y no pasa nada. Y esto es una maravilla, ¿no? Y pues básicamente no nos va a servir para hacer, pues digamos que notificaciones muy grandes, pero sí para agarrar un cachito determinado. Y esa sentencia judicial debidamente ejecutoriada ordenará la creación de una nueva partida registral y va a servir como título de propiedad independientemente de la anterior escritura. Va a ser inatacable con todas las de la ley para pronto, siendo completamente susceptible a ser vendido comercialmente, donado, heredado, lo que ustedes quieran, ante un notario público, tal como si lo hubieran comprado en un fraccionamiento de lujo. En este apartado del video quiero manifestar públicamente que comprendo perfectamente bien la molestia de muchos técnicos del derecho, de los abogados de la vieja escuela que a las alturas de este video ya me están comentando, a esos directores de catastro, a esos notarios que se enojan luego porque ven mis videos y dicen que esos trámites son legales pero que no deberían decirse. Pues de entrada yo lo hago con estricto apego a derecho y también entiendo lo que establecen los códigos de urbanismo en las entidades federativas. Lo entiendo desde la teoría, no se preocupen, pero el objetivo de este canal es ser una ayuda clara y pragmática y real a las necesidades de la gente. La fea realidad es que no todos tienen la capacidad económica de pagar trámites tan absurdos y subdivisiones territoriales administrativas con sus dictámenes de viabilidad, algunos casos con sus corruptelas,
el impacto para poder desprender un pequeño lote y donárselo a alguien que se ama se vuelve complejísimo. Ahí están los resultados que dije del INSUS. Muchas personas no tienen la capacidad de pagar el arancel notarial por la emisión de la escritura pública y se quedan las escrituras en los protocolos. Seamos muy claros con los números. Los gastos de escrituración notarial siempre van a representar alrededor del 10% del valor comercial del inmueble. No todo es para el notario, ojo, pero para que no haya sorpresas, más o menos para que se den una idea, el traslado de dominio te va a costar alrededor del 2 y el 4.5%. Ese, con la usucapión, lo vas a tener que pagar de a chaleco. En el registro público de la propiedad vas a tener que pagar un tanto igual por derechos de inscripción y los honorarios del notario van a estar alrededor del 1% al 5%. Imagínate que la casa vale 1,000,000 de pesos. El trámite ordinario va a costar alrededor de los 150,000 pesos aproximadamente, entre 100 y 150,000. Para una familia de clase trabajadora, reunir 100,000, 150,000 pesos líquidos en un pago, en un solo pago, pues es una tarea casi imposible. Muchas personas se detienen y entonces hay mecanismos legales donde muchas veces ya se tiene consumada la donación porque el abuelito, la mamá, el papá ya le dio el terreno, la casa ya está hecha y ahora que quieren hacer la subdivisión ya no pueden porque ya hasta los quieren multar. Entonces mis videos están dirigidos para ayudar a la gente con mayor necesidad y pues que tengamos un México con certeza patrimonial. Y pues sencillamente esa barrera económica excluyente es lo que mantiene a nuestro país en una clara emergencia inmobiliaria, forzando a los 24 millones de hogares que reporta el INSUS a vivir al margen de la ley en irregularidad y sin certeza patrimonial. Es fácil exigir el cumplimiento de la norma administrativa desde un escritorio, pero cuando la norma es financieramente inalcanzable, el ciudadano busca refugio en el derecho civil. Por ello, pues reitero mi sugerencia. Lo mejor, si existe la posibilidad y el dinero, vayan con un notario, hagan sus trámites, sus subdivisiones tal cual. Pero en el caso generalizado de no contar con el dinero necesario para el camino burocrático, el juicio de usucapión es una gran opción legal, constitucional y plenamente válida. Esto no es ni una tranza, no es ni nada de eso. Se puede hacer y este es el camino para la mayoría de las personas que me han preguntado, oye, ¿cómo puedo heredar en vida? ¿Cómo puedo donarles un cachito de terreno a mis hijos sin que me salga tan caro? Esta sería la opción. ¿Por qué? Pues porque pueden llevar el proceso por etapas. Porque, por ejemplo, un notario público cuando hace una donación tiene, según, bueno, por lo menos en el Estado de México, tiene que validar el acto en máximo 60 días después de que se firmó el folio registral, que así se llaman los folios de los notarios, ¿no? Las hojitas estas padres que tienen para firmar. Si no se firman eso, se tiene que poner la leyenda no pasó y el trámite no existió. En cambio, si tú obtienes el juicio por usucapión, te quedas con tu sentencia definitiva y te aguantas a juntar otros centavos para ya después pagar los impuestos, lo puedes hacer sin ningún problema. Es funcional y es completamente legal. Ahora sí, ya pasando de esto, vamos a la parte que también me van a preguntar, bueno, ¿y cuánto va a cobrar un abogado normalmente? Pues aproximadamente, pues ahora sí que de acuerdo a la pedrada, pues de acuerdo al tamaño del perro. Si es un asunto no contencioso, sin controversia, como es el caso que estamos citando, donde el papá le dona al hijo, la mamá le dona al hijo, está vivo, y tenemos todos los elementos que estamos diciendo, alrededor de 30,000 pesos va a costarle este trámite, y pues se lo pueden ir ahora sí que pues como se dice, chamboneando ahí, manejándolo, para irlo avanzando poco a poco, hasta que ya tengan la certeza patrimonial que están buscando. Y aquí quiero ser muy enfático y referirles a todos ustedes que bajo ninguna circunstancia acuerden con abogados particulares el pago de los honorarios en razón del porcentaje o de un porcentaje del valor comercial del inmueble. Por favor, he visto muchos colegas que pretenden cobrar el 10, el 15 o hasta el 20% del valor de la casa por llevar un juicio donde la familia está de acuerdo en todos los temas y se va a allanar. Rechacen eso. Rechácenlo categóricamente. Pues es un robo descarado y un abuso a la necesidad patrimonial de la gente. Como van y cotizan con desarrollo urbano y ven que las subdivisiones salen 300, 400 mil pesos, se espantan y corren. El cobro de honorarios en este tipo de litigios va de acuerdo al tipo de asunto. Si las cosas están fáciles, pues no hay tanta bronca, sale barato, es algo rápido. Máximo pagándole por un excelente servicio, es unos 50,000 pesos.
Y pónganseme bien truchas, los juzgados no venden copias. Las copias, cuando te dicen, es que de copias me están pidiendo 10,000 pesos, no sean ingenuos. Las copias en los juzgados son gratuitas. ¿Qué te cobran el juzgado? Pues bueno, no el juzgado directamente, sino hay unas secciones donde hay unas copiadorcitas, normalmente dentro de los juzgados, o en algunos casos que no tienen espacio, están afuera de las instalaciones. Va un actuario, va alguien del juzgado, lleva el expediente, sacas copias, y lo que te va a costar es el valor de la copia que tiene. No hagan cosas así. Ojo, hace rato les dije que en este tipo de juicio ocupamos por lo menos 2 abogados. Evidentemente, uno que sea el que defienda, digamos que al hijo, y al otro que defienda al papá. No puede ser el mismo abogado, pues por ética profesional, por ética ante los juzgados, pues sencillamente el juzgado no puede tener al mismo abogado representando a las 2 partes. Eso no se puede, tienen que ser 2. El costo tiene que ser por despacho, no tiene que ser por abogado, porque si no me van a decir después, oigan, es que me cobraron 80,000 pesos de cada lado por eso. No funciona así. ¿Me explico? Entonces, el precio ordinario es eso. Evidentemente, va a haber abogados que te pueden cobrar un poquito más caro de acuerdo a la complejidad del asunto. Probablemente el titular registral ya falleció, probablemente, muchas situaciones que pueden llegar a ser complejos los asuntos, donde tienen que ser necesariamente más caros, pues, por el nivel de especialidad que requieren. Pero en los casos donde el titular registral está vivito y coleando, el hijo, la hija, también está vivito y coleando y no tienen ningún conflicto de intereses entre ellos, en ese precio que les digo, 30, 40 mil pesos cuando máximo, está bien que se pague eso, y pues no de un solo golpe, pueden darlo, si el procedimiento va a durar aproximadamente 6, 7 meses, pues pueden darle en partecitas, en abonos, no sé, lleguen a un acuerdo sensato. Ahora, como les mencionaba, ya una vez que ganamos el juicio, que ya tenemos la sentencia ejecutoriada y firmada por el juez, ya termina, casi. Aquí es cuando viene el tema que a nadie nos gusta, los impuestos. La sentencia es nuestro título, pero para que el registro público nos reconozca plenamente y emita nuestra boleta de inscripción, tenemos obligaciones fiscales que de a chaleco se tienen que cubrir, se tienen que pagar forzosamente. El impuesto traslativo de dominio, el ISAI o el ISABI, derivado a que la inmensa mayoría de los registros públicos de la propiedad exigen el comprobante de este pago municipal como requisito indispensable para poder escribir la nueva propiedad. ¿Por qué? Porque hace unos años tú podías escribir sentencias de usucapión sin pagar el traslado de dominio, y muchos están así, ¿no? Y pues se tienen que pagar los derechos de inscripción en la oficina registral. En ambos casos, ahí sí, el cálculo de estos impuestos deberá ser en razón del valor catastral del inmueble en avalúo. ¿Cuál es el avalúo? La certificación de que hay valor catastral. No se compliquen mucho el tema. ¿Qué pasa cuando la dirección de catastro, muy común, se pone en sus moños, se pone en su plan burocrático y dice, no, yo no te puedo hacer el traslado de dominio porque no hay una licencia de subdivisión, no reconocemos la fracción usucapión, no hay una escritura pública? No se desesperen. Los funcionarios municipales no están por encima del Poder Judicial del Estado. Los poderes judiciales demandan a todos. Si el catastro se niega a cobrar o hacer el cambio del propietario, pues pueden solicitarle a su abogado que tramite una copia certificada de la sentencia ejecutoriada y presentarla formalmente por escrito a la dirección de catastro y decirle, ¿sabes qué? El padrón catastral únicamente es una declaración de contribuyentes, no me estás dando mejor derecho de posesión. Si se mantiene la negativa, la solución es sencilla, requieran al juez civil que lleve su caso, o sea, que el juez civil que estaba atendiéndolos, que le ordena a catastro que lo haga. El abogado puede promover un incidente enviado a premio y el juez va a girar un oficio a la autoridad municipal ordenándolo bajo apercibimiento de multa o arresto y que acate la sentencia judicial para que proceda a realizar el alta catastral y recibir el pago de los impuestos. Ambos casos son posibles y efectivos para doblegar la resistencia burocrática. Las sentencias judiciales se cumplen porque se cumplen. Honestamente, me gustaría decirle que todo nuestro México funciona de manera maravillosa y que todos estos procedimientos no son absolutamente y para nada necesarios, pero la realidad nos supera a todos. Si nuestra Constitución fuera garante en su artículo 4 constitucional y la vivienda digna y decorosa no solamente fuera sobre que tuviéramos un techo bonito, sino también que tuviéramos derecho a tener trámites accesibles, el cantar de México sería otra realidad. Pues bueno, es cuanto de lo que mi ronco pecho tiene ahorita por manifestar respecto a cómo regularizar una donación por usucapión.
El resultado final, pues bueno, hay que ser paciente. Los procesos judiciales pueden parecer un poquito largos, no son tantos. Les recuerdo que si hay comunicación entre la familia y se hace todo, puede salir este trámite bastante rápido. Básicamente lo tardado va a estar al tiempo y estar ajustado a los tiempos del juzgado, a las audiencias que nos van a estar diciendo y todo eso. Pero si todo sale bien, puede ser un trámite que en aproximadamente 8 meses está resuelto y pues sale bastante bien y tiene todos los efectos legales. Recuerden, soy el doctor Millán. Si tienen alguna consulta que quieran hacerme, lo pueden hacer de manera gratuita en el correo electrónico del canal. Soy el doctor Millán @gmail.com. Ahí contesto todas las consultas. Esta semana he tenido un poquito de trabajo, pero me tardo máximo 4 días en responder cada uno de los correos electrónicos y trato de tener el mayor detalle y énfasis en analizar las cosas que me están poniendo. También los invito a que adquieran mi libro Las Tierras Ejidales. Está disponible en formato físico y digital por Amazon. Y también platicarles temas como el que acaban de ver este video son parte de mi nuevo libro, que va a ser El Derecho Explicado por el Dr. Millán, volumen 2, y se va a llamar La Propiedad Privada. Ahí no nada más vamos a explicar, por ejemplo, casos como la adjudicación directa judicial, sino también cómo hacer una donación y cómo hacer el juicio de usucapión con esa donación, porque mucha gente no sabía que es completamente funcional, y es funcional, y eso nos puede llevar a muchas respuestas. Recuerden, mi objetivo es poder brindar una asesoría técnica patrimonial a la gente. Yo voy a seguir insistiendo para que se eleve a rango constitucional, pues que la certeza patrimonial debe ser un derecho humano. No nada más tenemos derecho a tener una casa bonita, a tener acceso para comprarla, sino también tenemos derecho a tener mecanismos ágiles, que no sean burocráticos y que las instituciones estén verdaderamente del ciudadano. Nos vemos el siguiente domingo. Muchas gracias por mirar. Suscríbanse al canal, coméntenme, denme like. Y pues bueno, es todo lo que tenemos que decir por el día de hoy. Hasta la próxima. Derecho Explicado volverá pronto. Hasta entonces. Si te gustó este contenido, mira más videos del Dr. Millán.